El Chino, el sicario de mayor rango del cártel de Sinaloa, perpetró un asesinato el 18 de octubre de 2013. En este trágico evento, el payaso, alias José Rodrigo Arechiga Gamboa, eliminó a Francisco Rafael Arellano Félix, el líder del notorio cártel de Tijuana y uno de los hombres más peligrosos de México en ese momento. Este acto violento tuvo lugar frente a todos los presentes durante la fiesta de cumpleaños número 63 de Arellano. José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax, llegó a ser el sicario de mayor rango del cártel de Sinaloa. En este video, exploraremos su historia. Si disfrutas de este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Comencemos. Arechiga tuvo una crianza sorprendentemente normal y privilegiada en Culiacán, el corazón del estado de Sinaloa, México. A pesar de la respetabilidad y riqueza de su familia, surgió un problema desde el principio. Los Zambada, vecinos de Arechiga, eran la familia al lado de la suya. Ismael Mario Zambada García, parte fundamental del cártel de Sinaloa, lideraba su propia facción. Regresemos a la historia de Arechiga. Los hijos de Zambada crecieron junto a él, compartiendo experiencias desde la escuela hasta eventos sociales. La madre de Arechiga, en un tribunal, mencionó la estrecha relación entre su hijo y los Zambada. Aunque no se conoce la verdadera influencia de los Zambada en Arechiga, es importante destacar que Zambada no protegía a sus hijos de los negocios del cartel, era un negocio familiar. A medida que Arechiga creció, no mostró signos de una vida delictiva. Inicialmente, aspiraba a ser piloto en el ejército mexicano, pero no pasó el examen físico debido a una afección en la piel llamada psoriasis. Cambió su enfoque hacia la arquitectura, obteniendo una licenciatura en la universidad. Dos eventos cambiantes ocurrieron durante su tiempo en la universidad: se convirtió en padre y se casó. Estas nuevas responsabilidades lo llevaron a abandonar la escuela, marcando el inicio de un nuevo y dramático capítulo en su vida como padre, esposo y proveedor. Cuando la situación se volvió insoportable, Arechiga recurrió a sus amigos de la infancia, los hermanos Zambada, en busca de ayuda. Vicente Zambada, también conocido como el Vicentillo, decidió ayudar a Arechiga introduciéndolo en el negocio del cártel. A Arechiga se le encomendaron inicialmente tareas pequeñas e inofensivas, como conducir envíos y supervisar mercancías hasta sus destinos. Cuando realizó estas labores a la perfección, el Vicentillo lo introdujo al mundo del narcotráfico. Durante este periodo, la creatividad de Arechiga se convirtió en el centro de atención al idear un método ingenioso para pasar cargamentos de cocaína y marihuana a través de la frontera sin ser atrapado. Su estrategia consistía en crear una red de negocios legítimos que requerían envíos a Estados Unidos desde México. Luego estableció varias empresas de camiones legítimas para entregar esos envíos. De esta manera, podía cruzar legalmente los camiones, ya que tenían la documentación adecuada, y la patrulla fronteriza no sospecharía que transportaban toneladas de droga. En poco tiempo, Arechiga se convirtió en un jugador importante dentro del cártel de Sinaloa y captó la atención del Mayo Zambada, el padre del Vicentillo, quien empezó a sentir simpatía por él. Sin embargo, en algún momento, algo se quebró dentro de Arechiga, o tal vez siempre estuvo allí. Fue entonces cuando exhibió una insaciable sed de sangre y se involucró voluntariamente en las partes más espeluznantes del comercio del cártel. Aunque estaba dispuesto a asesinar personas, fueron las atrocidades que cometió con los cuerpos de las víctimas lo que lo convirtió en una leyenda urbana temida. Cuerpos mutilados se exhibían como advertencia en puentes públicos en el territorio sinaloense. El rumor en la ciudad sugería que cualquiera que muriera a manos de Arechiga continuaría sufriendo en el más allá por lo que le habían hecho a su cuerpo. Como era de esperar, el Mayo aprovechó el impulso violento de Arechiga y lo incorporó a su séquito. De guardaespaldas personal del Vicentillo, en algún momento alrededor de 2008, Arechiga fue retirado de sus funciones y se le asignó una nueva tarea, posiblemente más crucial. En ese momento, se estaba gestando una guerra civil dentro del cártel de Sinaloa. Un aliado se había desgajado, la organización Beltrán Leiva, y estaba en guerra con el cártel. Aunque la lucha era inicialmente contra el Chapo, el Mayo se vio atrapado en medio y tuvo que unirse a la guerra. La situación fue la tormenta perfecta para Arechiga, quien formó su propio escuadrón armado del cártel de Sinaloa, llamado los Anthrax, en honor a la bacteria mortal. Los Anthrax, liderados por Arechiga, tenían dos objetivos: proteger al Mayo Zambada y librar la guerra contra cualquier oponente que se cruzara en su camino. Prácticamente, cualquiera que se interpusiera en el camino de Arechiga y su escuadrón asesino se convertía en blanco. Los Anthrax causaron estragos en Sinaloa durante 5 años de violencia interminable, y Arechiga se transformó en un monstruo irreconocible. Cada encuentro con la facción Beltrán resultaba en un baño de sangre, con bajas en ambos bandos, incluidos civiles. Mientras tanto,
el ejército mexicano se sumó a la confrontación e intentó poner fin a ambas facciones. Con el tiempo, los miembros del cártel rival se cansaron y comenzaron a eliminar a los integrantes de los Antrax. Incluso los militares mexicanos se unieron a la contienda. En paralelo, Arechiga desarrolló un gusto poco saludable por ser el foco de atención. A medida que la pandilla de Arechiga sufría golpe tras golpe, su liderazgo empezó a mostrar inestabilidad a los ojos del Mayo. El 1 de noviembre de 2011, durante un partido de fútbol sala en Culiacán, Sinaloa, un comando armado interrumpió el juego y asesinó a Francisco Arce Rubio, líder de los Antrax. Según informes policiales, varios hombres armados con AK-47 y pistolas irrumpieron en el estadio deportivo Jimmy Ruiz. Obligaron a todos los jugadores a tumbarse boca abajo en la cancha alrededor de las 11 p.m. Una vez que habían sometido a todos en el campo, los pistoleros ejecutaron a uno de los gerentes del equipo y luego mataron a Arce Rubio, de 30 años. Después del doble homicidio, los pistoleros se retiraron, dejando violencia por doquier. Mientras tanto, Arechiga buscó venganza contra sus enemigos y eligió a otro influyente dudoso de las redes sociales. Tan increíble como suene, Arechiga hizo alarde de su riqueza en las redes sociales y se convirtió efectivamente en una figura influyente en ese ámbito. Ganó millones de dólares con el cártel y, como era de esperar, derrochó esos millones en autos llamativos, alquiló yates costosos, compró relojes y casas caras. Además, Arechiga compuso varias baladas del narco que lo retrataban como un hombre elegante y en forma, disfrutando de autos deportivos, yates, champán, y publicó todo en las redes sociales para que el mundo lo viera. Incluso posó con celebridades como Paris Hilton. Aunque podría haber intentado ocultar su identidad, su anillo distintivo de los Antrax siempre estaba presente en cada imagen, nunca se lo quitó. Este descuido finalmente lo condujo a su caída. En los últimos meses de 2013, fue arrestado y trasladado a la cárcel Michel el 31 de diciembre. Solo unos meses después de asesinar al líder del cártel de Tijuana, Arechiga decidió tomarse un respiro. En ocasiones, salió de México rumbo a los Países Bajos y, al aterrizar, fue detenido por miembros de la policía holandesa. Unos días antes, Estados Unidos había alertado a las autoridades holandesas sobre la llegada de un ciudadano mexicano de 33 años, también narcotraficante. Querían su arresto, y así sucedió. Inmediatamente después del aterrizaje de Arechiga, fue identificado y detenido. Sin embargo, el proceso de identificación no fue sencillo, ya que volaba con una identidad falsa, utilizando los detalles de un hombre fallecido, posiblemente una de sus víctimas. Había dejado crecer la barba y se sometió a una cirugía plástica para alterar ligeramente su rostro. Lo que finalmente lo delató fue su anillo perdido de los Antrax, que inexplicablemente guardaba en su dedo. Fue extraditado a Estados Unidos el 10 de julio de 2014 y al día siguiente fue procesado formalmente por cargos relacionados con drogas. Inicialmente, Arechiga se mostró terco y se declaró inocente, pero después de varias audiencias, dio un giro de 360 grados. El 20 de marzo de 2015 se declaró culpable, admitiendo su participación en el envío de cocaína y marihuana, así como en facilitar actividades violentas mientras trabajaba para el cártel de Sinaloa. Este cambio repentino levantó sospechas, y surgieron muchas preguntas sobre si había sido torturado, qué oferta le hicieron los fiscales que no pudo rechazar. Al final de su juicio, la oferta quedó clara, una sentencia increíblemente leve de solo 6 años en prisión y 5 años adicionales de libertad condicional. Durante este tiempo, el chino Antrax colaboró extensamente con la Fiscalía estadounidense, proporcionando nombres, direcciones y exponiendo las operaciones del cártel de Sinaloa en Estados Unidos. Su cooperación fue tan valiosa que contribuyó significativamente a desestabilizar partes importantes del cártel. El 3 de marzo de 2020, fue puesto en libertad condicional y puesto bajo arresto domiciliario en Estados Unidos por razones evidentes. Los términos de su libertad condicional lo limitaron a un radio de 500 metros de su casa en California. Sin embargo, unos meses después, en mayo, violó los términos de su libertad condicional y regresó a Culiacán para vivir con su hermana y su esposo. Como era de esperar, 10 días después, en la noche del 14 de mayo de 2020, su hermana y su esposo estaban en casa cuando un grupo armado invadió la propiedad y comenzó a dispararles. Arechiga respondió con disparos, pero eventualmente se quedó sin municiones, y todos fueron tomados como rehenes. A la mañana siguiente, el cuerpo de Arechiga, junto con el de su hermana y su esposo, fue descubierto en una camioneta negra envuelta en tela, con la cabeza cubierta con bolsas de plástico. Habían sido torturados y asesinados a tiros. Se generaron muchas especulaciones sobre quién pudo haber ordenado este ataque contra el chino.
Algunos sugieren que posiblemente fueron miembros del cártel de Tijuana que se vengaron por el asesinato de su líder, mientras que otros apuntan con el dedo a los miembros restantes de la organización Beltrán, que ya había sido disuelta por el ejército mexicano. Sin embargo, independientemente de quién haya sido, el ataque ocurrió en lo profundo del territorio de Sinaloa, y no hay forma de que alguien pudiera haber lanzado tal ataque sin que el Mayo o los principales miembros del cártel lo supieran. En los meses posteriores al ataque, cuando no hubo represalias, reacción o venganza por el asesinato de uno de sus ex principales sicarios, quedó claro que el Mayo debe haber sido quien ordenó el asesinato, o al menos lo permitió. El chino Anthrax era un traidor que los había traicionado, y en cualquier negocio o crimen a nivel mundial, eso es imperdonable. Entonces, ¿por qué Arechiga abandonó la seguridad de su libertad condicional en los Estados Unidos para regresar a Sinaloa, donde debería haber sabido que no lo querían realmente? Pensó en todo lo que tenía en su contra. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Déjanos saber en la sección de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para no perderte futuros videos como este. Hasta la próxima.